Entonces, todo bien. Perfecto. Sean cordialmente bienvenidas nuevamente a la clase del día de hoy, correspondiente al 25 de marzo del año en curso. Para finalizar estos procesos fonológicos comunes a vocales y consonantes, nos falta por mencionar la llamada metátesis, así como lo tienen en pantalla y como lo estoy pronunciando, metátesis. Esa metátesis, denme un momento por favor, disculpen. Listo. Vamos a finalizar lo referente a los procesos comunes a vocales y consonantes hablando de la metátesis. La metátesis, como les indico allí en pantalla, consiste en el intercambio de dos fonemas, bien sea vocálicos o consonánticos, en el interior de una misma palabra. Repito, la metátesis consiste en el intercambio de dos fonemas, bien sea vocálicos o consonánticos, en el interior de una palabra. Es decir, por medio de la metátesis, dos fonemas, dos segmentos intercambian su posición dentro de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un caso que va a describir con mayor detenimiento lo anterior. Por favor, Ana, pronunciación restituta de la palabra que te estoy señalando allí con el puntero. Parábola. Parábola, exactamente. Que posteriormente en el castellano medieval evolucionó a parábola, o mejor dicho, en el castellano medieval podemos conseguir esta forma de la palabra parábola y que en la actualidad consiste o vislumbramos la palabra como tal, bien, con su forma moderna. Fíjense ustedes, vamos a comenzar con el análisis de este timo. En primer término, acá en este ejemplo ocurrió una síncopa, ¿sí? Una síncopa del semicerrado posterior. ¿Por qué una síncopa? Porque se perdió un segmento en el interior de esa palabra, en este caso una vocal, la vocal semicerrada posterior. Bien, a lo mejor esto se te hace un poco extraño, Ana, porque en la sesión pasada discutimos los procesos en los que se pierden fonemas, bien sea al final de la palabra, al comienzo de la palabra o en el interior de la palabra. Cuando se pierde un segmento en el interior de la palabra, a ese proceso de cambio se le conoce como síncopa, ¿sí? En este caso hay síncopa de la vocal semicerrada posterior. Fíjense ustedes entonces que posterior a esa síncopa, si efectuamos el análisis de derecha a izquierda, nos quedaría esta forma, por decirlo de alguna manera, temporal o intermedia entre la forma latina y la forma moderna, que sería parábola, en lugar de el moderno palabra. Si nos vamos, por ejemplo, a muchos textos del castellano medieval, por ejemplo, textos del llamado Mester de Juglaría, que después vamos a hablar qué es eso, nos conseguimos con esta forma, parábola, en lugar de palabra. ¿Qué ocurrió en esta palabra ya medieval? Y ahora sí vamos a ver el ejemplo de la metátesis. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre parábola y palabra. En este caso, en la forma medieval, el segmento, el vibrante simple, ocupa la posición que en la actualidad posee o evidencia la consonante lateral y viceversa. ¿Por qué? Porque en la forma medieval, la posición que ocupa la consonante lateral, en la actualidad la ocupa el vibrante simple. Entonces, ¿qué ocurrió en el paso del castellano medieval al español moderno específicamente con este término? Ocurrió una metátesis. ¿Por qué? Porque dos consonantes intercambiaron su posición. ¿Qué diríamos en ese contexto? Que hay una metátesis, desde luego. Metátesis entre el vibrante simple alveolar sonoro, lo tenemos acá,
y el aproximante lateral alveolar sonoro. Lo tenemos acá. Es decir, estas consonantes cambiaron su posición, la intercambiaron. Entonces eso explica el paso de parábola a palabra, a la forma moderna del término. No sé si lo logran ver. ¿Hay alguien esperando para conectarse? Hola Jade, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, sí. Perfecto. Entonces, voy a repetir para que Jade pueda estar en cuenta de lo que estábamos hablando. Jade, estoy finalizando la revisión de los procesos fonológicos de cambio que comparten tanto vocales como consonantes. Y el último de esos procesos se llama metátesis, Jade, como lo tienes aquí en pantalla y como lo tienes al final de la guía que les envié hace días. Metátesis. ¿En qué consiste la metátesis? Esta consiste en el intercambio de dos fonemas, ya sea vocales o consonantes, en el interior de una misma palabra. Es decir, dos fonemas, dos segmentos intercambian su posición dentro de la palabra. Tenemos el ejemplo que les menciono allí en pantalla, que es el etimo parábola. De parábola vino palabra. Bien. Si comenzamos el análisis de derecha a izquierda de parábola, podríamos, tomando en cuenta la evolución o el camino evolutivo que les describo allí en pantalla, que en primer término ocurrió una síncopa. Recuerda que la síncopa, Jade, consistía en la pérdida de un segmento o de un fonema en el interior de la palabra. En este caso, se perdía en el interior de la palabra o se elidía en el interior de la palabra el semicerrado posterior, es decir, la O. Entonces, ¿qué pasó, Jade? En el camino de parábola hacia palabra, hubo una forma intermedia, específicamente en el castellano medieval, que es la forma parábola. Fíjate la diferencia entre parábola a palabra. ¿Lo ves, verdad? Entonces, Jade, esta forma de parábola era muy común en el castellano medieval. Lo que les decías a tus compañeras, si nos vamos, por ejemplo, a los textos del Mester de Juglaría después vamos a hablar de eso, pero para darles una descripción así muy breve, Mester de Juglaría es un género literario medieval, ¿sí? Un género literario propio de la Edad Media, Mester de Juglaría. Entonces, en los textos propios de ese llamado Mester de Juglaría, es muy común encontrar este término, parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió allí, Jade? Ocurrió una metátesis sobre parábola. ¿Por qué? Porque dos fonemas intercambiaron su posición. ¿Quiénes intercambiaron su posición? El vibrante simple, alveolar sonoro, y el aproximante lateral, alveolar sonoro. Por eso decimos acá que hay una metátesis entre el vibrante simple, alveolar sonoro, y el aproximante lateral, alveolar sonoro. Eso explica el paso de parábola a la forma moderna, palabra. No sé si lo logras ver, Jave. ¿Sí? Bien. Las demás, ¿todo bien? Bien. Entonces, esta vendría siendo la última de las reglas, o de los últimos de los procesos, el último de los procesos, que es común tanto a vocales como a consonantes. ¿Vale? Ya vamos a entrar en, digamos, la fase final en cuanto a la descripción de reglas y procesos fonológicos que determinaron la transición de muchos términos en el paso del latín al castellano medieval y posteriormente al español moderno. Para que no se asusten, y me imagino que es una duda que todas comparten, que yo ya la había aclarado al comienzo de la clase pasada, para cuando hagan los análisis de las palabras que les voy a pedir que analicen, yo les voy a dar el camino evolutivo de esas palabras. Es decir, por ejemplo, que les dé la palabra o el etimo parábola. Les voy a dar también la forma medieval y posteriormente la forma moderna.
Ustedes simplemente lo que van a tener que explicar son los pasos o las reglas que aplicaron para poder explicar esta evolución, este camino evolutivo. Es decir, ustedes no es que van a tener que adivinar a qué pudo haber llegado Parábola. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, yo debería hacerlo de esa forma. Es decir, simplemente darles el etimo y que ustedes resuelvan su vida en función de lo que saben. Pero lo que pasa es que para que yo pretendiera eso, necesitaríamos mucho más tiempo para trabajar y que habláramos de o trajéramos a esta discusión mucha más información que los tiempos no nos dan y que la modalidad en la que estamos dando a la materia, aunque hay bastante interactividad y ustedes tienen el espacio para preguntar y aclarar las dudas que precisen aclarar, yo prefiero evitar, digamos, tanta rigurosidad en ese sentido. Bien. Entonces, repito, yo les voy a dar el camino evolutivo de cada palabra. Ustedes simplemente me tienen que explicar las normas, o mejor dicho, los procesos de cambio que pudieran estar operando para explicar ese camino evolutivo. ¿Vale? ¿Eso queda claro? Bien. Entonces, ¿recuerdan la palabra doblete? ¿Sí? ¿Cuándo hay un doblete, muchacha? Lo vuelvo a repetir. Hay un doblete cuando de un mismo etimo se deriva una palabra culta y una palabra patrimonial. Recuerden que las palabras cultas son unas o constituyen una suerte de préstamos lingüísticos del latín, o sea, son palabras que se incorporan casi que directamente del latín a la lengua española, por eso son préstamos, porque se importan de otra lengua. Y las palabras patrimoniales son aquellas palabras que evolucionaron a partir de ese conjunto de reglas que estamos estudiando. ¿Sí? Dicho esto, recordado esto, recapitulado esto, ¿qué tendríamos en pantalla? No todas a la vez. ¿Qué tendríamos en pantalla? Un doblete. Porque fíjense ustedes, tenemos palabra. La palabra, o el término, mejor dicho, para no hacer tanta cacofonía, el término patrimonial. ¿Por qué? Porque llegamos a palabra a partir de este camino evolutivo, de estas reglas de evolución fonológica. Pero ustedes nunca han usado parábola. O si nos vamos al diccionario de la lengua española, no conseguiríamos también parábola. Déjenme buscarlo acá en el diccionario. A ver. Vamos a buscar en el otro teléfono. Y se los mando por el grupo. A ver. Parábola. En efecto. Tenemos parábola. Ya se los voy a mandar al grupo. Tenemos parábola. Es decir que, si ustedes se fijan, nos conseguimos entonces con el famoso doblete. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra patrimonial. Palabra. ¿Por qué patrimonial? Porque fue una palabra que evolucionó. A partir de un conjunto de reglas fonológicas, evolucionó a su forma moderna, a partir de un etimo latino. Pero también en la lengua española importamos parábola. Bien, pero como cultismo, como palabra culta. La importamos y se incorporó al conjunto de palabras, es decir, al léxico de la lengua española. Entonces tenemos allí un doblete, fíjense ustedes. Nos conseguimos con el famoso doblete, porque en el español tenemos, en el español moderno tenemos tanto la palabra patrimonial como la culta. ¿Sí? Les voy a mandar de hecho al grupo parábola,
para que ustedes vean. Que por lo general el término, bueno, por lo general no, el término parábola refiere a la narración, por lo general, de un suceso imaginario o fingido. De hecho, esto es una palabra que no debe ser extraña para ustedes. Parábola, lo deben haber escuchado en algún momento de la carrera o en algún momento de su formación escolar, bien sea en primaria, en secundaria. ¿Sí? Revisen el grupo. Y fíjense que está allí parábola españolizada. ¿Españolizada por qué? Porque tiene acento en la segunda A, al ser palabra esdrújula, pero también allí se remite al etimo. Y efectivamente el etimo es parábola. ¿Lo ven? Bien, chicas. Dicho esto, aclarado esto, ahora sí, vamos a, digamos, a pasar a la última parte ya del conjunto o del grupo de reglas que ustedes deben conocer, de reglas y procesos de evolución fonológica. Y vamos a pasar ahora a hablar sobre el origen de un conjunto de consonantes que no existían en la lengua latina y que se originaron en la Edad Media castellana. ¿Qué es lo interesante de esas consonantes? Que muchas, o mejor dicho, la mitad de ese grupo de consonantes lograron pervivir, es decir, aún permanecen en la lengua española moderna. Surgieron 8, repito, en la Edad Media. 4 desaparecieron, ya no existen en el español moderno, pero 4 sí lograron subsistir la transición de la Edad Media al español moderno. Vamos a ver cuáles son esas consonantes. Entonces, por eso la siguiente parte de la unidad de fonología histórica la titulo con el rótulo de formación de consonantes medievales. Insisto, ¿por qué son consonantes medievales? Porque se generaron o se crearon, se produjeron en la Edad Media castellana. ¿Por qué son medievales? Porque esas consonantes, como ya van a tener oportunidad de ver, no existían en la lengua latina. Se formaron en la Edad Media castellana. 4 de ellas se quedaron en la Edad Media, no pasaron al español moderno, y 4 de ellas sí lograron pervivir en el español moderno, al extremo que cotidianamente las empleamos, cotidianamente las usamos. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son esas consonantes, esas 8 consonantes. Vamos a ver qué tan extrañas le son algunas y qué tan familiares le son otras. Comencemos con el primer grupo. Formación de las consonantes medievales. La primera de esas consonantes, el africado sibilante alveolar sordo. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es súper extraño. La segunda de esas consonantes, el africado sibilante alveolar sonoro. Tenemos acá su símbolo. Nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos visto. La tercera de esas consonantes, el fricativo sibilante posalveolar sordo. Tampoco lo usamos cotidianamente los hablantes del español, a menos que se trate de un hablante de la región del Río de la Plata, es decir, de los hablantes pertenecientes a Argentina, Uruguay y parte de Paraguay, que en lugar de decirte, por ejemplo, llave, te dirán llave.
Pero el resto de los hablantes del mundo hispánico no usamos este segmento. La cuarta consonante, la fricativa sibilante posalveolar sonora. Si no eres un hablante de la región del Río de la Plata, es decir, si no eres un hablante de Argentina, Uruguay o parte de Paraguay, este señor también te es desconocido. Porque nada, no lo producimos. Es bastante similar este fricativo sibilante posalveolar sonoro al sordo. La diferencia es que este es sonoro, es decir, vibran las cuerdas vocales a lo que se produce. Es decir, en lugar de decir llave, te dirán llave. Es decir, hay más vibración acá. Tranquilas, los estoy presentando apenas, ¿sí? Los estoy presentando apenas, poco a poco vamos a ver cómo suena cada uno y cómo se produce. Simplemente se los estoy presentando. Ya, disculpe. Ya, denme un momento, por favor, que ahora todo el mundo... Ahora todo el mundo se acordó de llamar. Bien. Entonces, ninguna de estas les parece conocida, ¿verdad? Evidentemente, por obvias razones. Pero ya las vamos a conocer y vamos a ver también cómo sonaban y con qué grafías se representaban en la escritura, que ese es otro factor a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué estas cuatro señoras que tienen acá al frente no se les hacen tan extrañas? Porque no existen en el español moderno. Esa es la causa. Ninguna de estas cuatro existe dentro del inventario fonológico del español moderno. Bien. Vamos a ver las otras cuatro consonantes que se originaron en la Edad Media castellana. La primera de ellas, aproximante lateral palatal sonoro. Aquí tenemos el símbolo. Siguiente, fricativa palatal sonora. Aquí tenemos el símbolo. Nosotros, como somos americanos, no empleamos esta señora, la aproximante lateral palatal sonora, porque somos yeístas, yeístas con Y. Bien. Y nosotros empleamos esta, la fricativa palatal sonora. Y la empleamos en todos los contextos, donde hay doble L en la escritura y donde hay Y. Es decir, cuando decimos yuca, por ejemplo, que en la escritura hay Y, empleamos esta señora. Pero cuando decimos llave, un contexto en el que en la escritura hay una doble L, también empleamos esta señora. ¿Sí? O sea que no es extraña para nosotros esta fricativa palatal sonora, porque la empleamos en todos los contextos. Ya sea que haya doble L en la escritura, por ejemplo en llave, o ya sea que haya Y en la escritura, por ejemplo en la palabra yuca. Empleamos esta, la fricativa palatal sonora, así que no es extraña para nosotros. Bien. Por ejemplo, los españoles sí emplean esta, el aproximante lateral palatal sonoro, y algunos hablantes de América también. Y la emplean específicamente donde hay doble L en la escritura. Esta señora, la primera. ¿Sí? Pero nosotros no la empleamos, porque los americanos somos yeístas, yeístas con Y. Bien, nosotros empleamos esta, la fricativa palatal sonora. Y repito, en todos los contextos. Tanto donde hay Y como donde hay doble L. ¿Me siguen hasta acá? De todas formas, no se me asusten. Simplemente estoy presentándoles esas consonantes que se originaron en la Edad Media. Ya las vamos a ver con mayor detalle cada uno. Simplemente se las estoy mostrando. Y hacerles ver algo muy particular. Siguiente consonante, el africado posalveolar sordo. Acá tenemos el símbolo. ¿No les suena?
Con sinceridad, tranquila, que aquí estamos todos para aprender. No les suena, ¿verdad? Pero sí debería sonarles. ¿Por qué? Porque esta consonante, el africado posalveolar sordo, es el que representamos en la escritura con el dígrafo CH, es decir, con la famosa Che. Este africado posalveolar sordo lo mencionamos, por ejemplo, se produce, por ejemplo, en palabras como chile o chamo, ¿sí? Es este señor, el africado posalveolar sordo. Y se originó en la Edad Media, porque en el latín no existía. Bien. Tenemos también, para finalizar este conjunto de 8 consonantes medievales, es decir, consonantes que se originaron en la Edad Media castellana y que no existían en la latinidad, nos encontramos finalmente con el nasal palatal sonoro. ¿No le suena? No, ¿verdad? Bueno, ese nasal palatal sonoro para nosotros los hablantes del español es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es la única grafía, o mejor dicho, cuál es la grafía que solo existe en la lengua española? ¿Mm? La ñ, exactamente. Y este sonido, este nasal palatal sonoro que tenemos el símbolo acá, se produce en la lengua española específicamente donde hay ñ en la escritura. Por ejemplo, ñame, ñi. Bueno, este señor, el nasal palatal sonoro, lo representamos en el español con la grafía ñ. ¿Sí? Y este señor, para efectos de la lengua española, se originó en la Edad Media. No existía en el latín. ¿Sí? Claro, este nasal palatal sonoro existe en otras lenguas, claro está. Pero repito, para efectos del español se originó en la Edad Media y solo en la lengua española se representa por medio de esa grafía, de la grafía de la ñ. Bien. Entonces, ¿qué quiero que vean ustedes? Voy a echar para atrás. Estos señores, los dos africados alveolares, cuyos símbolos estoy señalando en este momento, y los dos fricativos posalveolares, cuyos símbolos estoy señalando en este momento, se quedaron en la Edad Media. Se originaron en la Edad Media y se quedaron en la Edad Media. No pasaron al español moderno. ¿Sí? Ahora bien, voy para adelante. Estos 4 señores de acá, tanto el aproximante lateral como el fricativo palatal, que es el que usamos, repito, donde hay Y y donde hay doble L, los americanos. Este señor también, el africado posalveolar sordo, que lo representamos con la grafía de la Che. Y este señor, el nasal palatal sonoro, que lo representamos en la escritura con la grafía de la ñ. Estos 4 señores sí lograron pervivir, es decir, sí se mantienen en el español moderno. Los usamos cotidianamente. Lograron pervivir en esa transición de la Edad Media castellana al español moderno. Y estos señores, estas 8 consonantes, tanto las 4 que se quedaron en la Edad Media como las 4 que sí llegaron al español moderno, ese va a ser nuestro menú para las siguientes 2 o 3 clases. Vamos a ver el origen de esas consonantes, cómo se originaron y a qué pudieron llevar en el español moderno. Bien. Entonces, en adelante, necesito primero que tengan muy claras las normas que hemos estudiado hasta el día de hoy y también que tengan en la mente los contextos de producción en los cuales se originaron esas consonantes que les estoy mostrando. Ya vamos a ver esos contextos de producción, los vamos a describir detalladamente cada uno. Bien. Entonces necesito máxima colaboración de ustedes para que podamos llevar la continuidad de todo. ¿Estamos? Entonces, de momento,
¿Qué quiero que les quede claro? Esas 4 consonantes que se quedaron en la Edad Media y las 4 que sí llegaron al español moderno. ¿Ven? Allí las tienen en pantalla. Al terminar la clase les envío el material. Vamos a ver entonces la primera de esas consonantes. Esta señora, la africada sibilante alveolar sorda. ¿Sí? Les quiero hacer un comentario extra con miras a las prácticas que ustedes van a efectuar cuando ya les dé las clases respectivas, desde luego. Fíjense que todas estas 4 consonantes que no lograron pasar al español moderno son sibilantes. ¿Lo ven? ¿Ven allí en pantalla? Africado sibilante alveolar sordo, africado sibilante alveolar sonoro, fricativo sibilante posalveolar sordo, fricativo sibilante posalveolar sonoro. Para cuando me mencionen estas consonantes en las prácticas, no es necesario que me indiquen que son sibilantes. ¿Sí? Simplemente, por ejemplo, van a decir fricativo posalveolar sordo. Esto de sibilante lo van a obviar. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es redundante decir que estas 4 consonantes son sibilantes. Yo lo menciono acá, en esta especie de tabla, menciono que son sibilantes porque por ser sibilantes, esas consonantes, o mejor dicho, dentro del conjunto de sibilantes, esas 4 sibilantes, como no pasaron al español moderno, la causa que explica el hecho, o parte de la causa que explica el hecho de que no hayan pasado al español moderno, es porque precisamente ocurrió una reestructuración del sistema sibilante en el paso de la Edad Media al español moderno. ¿Sí? Entonces, yo indico allí que son sibilantes porque las que lleguen a español de América sí van a necesitar esta información. Porque precisamente yo les voy a hablar de la reestructuración del sistema sibilante que comenzó a efectuarse a partir del siglo XVI y que es muy importante esa reestructuración para conocer la variedad de español que llegó a América a partir del 1492. Pero de momento nos estaríamos adelantando mucho en el tiempo. Entonces, quiero que les quede en la mente esta información principalmente para las que van a español de América. Bien, pero para efectos de este curso, que vamos a llegar solo al siglo XV, no nos interesa mucho de momento mencionar que estos señores son sibilantes. Sería hasta cierto punto redundante. Ahora, una aclaratoria que sí es importante que sepan todas. Estas 4 consonantes son sibilantes porque en su articulación se produce una suerte de silbido. Por eso son sibilantes. Esto sí es importante que lo sepan todas y ya vamos a ver por qué. Son sibilantes porque en su articulación se produce una suerte de silbido. Sí, reitero, estas 4 consonantes que no llegaron al español moderno son sibilantes porque en su articulación se produce una suerte de silbido. Es por eso que son sibilantes. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver el origen de esta primera consonante, de el africado sibilante alveolar sordo. Para efectos de la materia, africado alveolar sordo. Vamos a ver el origen de esa primera consonante. Bien. Y bueno, antes de adentrarnos en el origen de estas señoras, de estas consonantes, es importante que ustedes conozcan un concepto de suma importancia que explica el origen de algunas de estas consonantes. Y ese concepto es el de la famosa yod, así como está escrito en pantalla. Yod. Y-O-D. Yod. Bien. ¿Qué es la yod?
La yod es el efecto que una vocal de la serie anterior, ya sea la E o ya sea la I, produce en una consonante precedente. Es decir, esa consonante precedente resulta modificada por el contacto. Repito, ¿qué es la yod? Yod es el efecto que una vocal de la serie anterior, ya sea la E o ya sea la I, produce en una consonante precedente. Es decir, esta resulta modificada por contacto. Se produce de tal manera un cambio por asimilación regresiva, que eso lo vimos en la sesión pasada. ¿Por qué? Porque el fonema que modifica está después del modificado. ¿Sí? ¿Por qué les traigo a colación este concepto de yod? Porque muchas de esas consonantes que vamos a ver a continuación se originan precisamente por el efecto que una vocal de la serie anterior, ya sea la E o la I, produce en una consonante que está detrás o antecede a esa vocal. Repito, voy de nuevo. ¿Qué es la yod? La yod consiste en el efecto que una vocal de la serie anterior, ya sea la E o ya sea la I, produce en una consonante precedente, es decir, en una consonante que antecede a la vocal. Es decir, esa consonante resulta modificada por contacto. ¿Por el contacto con quién? Con una vocal de la serie anterior. Bien. Al producirse esa modificación, podría decirse que allí hay una asimilación regresiva. ¿Por qué? Porque hay un fonema que modifica y ese fonema que modifica, que en este caso es la vocal, está después del modificado. Es decir, esa vocal modifica una consonante que está detrás, que le antecede. Entonces, por eso es que la yod es el efecto que una vocal produce en una consonante que está detrás de esa vocal. Dicho así, está muy en el aire, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. Pero es importante que tengan más o menos claro el enunciado. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo, no se asusten. Entonces, pasemos ahora ya al origen de la primera consonante, de esa primera consonante medieval. Vamos al africado alveolar sordo. ¿Sí? La primera de esas consonantes que vimos en las tablas que les mostré. Africado alveolar sordo. Tenemos el símbolo acá de la consonante. Ustedes no han visto, muchachas, que en los textos medievales hay muchas palabras escritas con C con cedilla. Por ejemplo, cuando ustedes leen el Miocid, ¿no han visto muchas veces la palabra Cid escrita con C con cedilla? Así se llama esta grafía. C con cedilla. ¿Sí? Por ejemplo, Cid, escrito con C con cedilla. O cazar, de casa, de cacería, escrito con C con cedilla. ¿No han visto esa grafía? ¿No han leído literatura medieval? Empecemos por allí. ¿No? Bueno. Les voy a pedir que por favor tomen... Bueno, no se preocupen. Al finalizar las clases les voy a mandar algo para que vean palabras escritas con C con cedilla. ¿Sí? Y cuando se vean, cuando se consigan con una palabra escrita con C con cedilla en un texto medieval, es porque esa C con cedilla hace referencia a este señor, al africado alveolar sordo. ¿Sí? Bien. Entonces, ese africado alveolar sordo tuvo dos contextos de producción. Es decir, se produjo en dos situaciones particulares en el paso del latín al castellano medieval. La primera de ellas, ¿sí? El primer contexto. Debe haber una consonante cualquiera
seguida del oclusivo alveolar sordo, es decir, de una T, más yod. ¿Qué es yod? Como les decía en la lámina anterior, cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la I o la E. Repito, el primer contexto de producción de esa consonante africada alveolar sorda debe haber una consonante cualquiera más el oclusivo alveolar sordo, es decir, una T, más yod. ¿Qué es yod? Cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, es decir, debe haber una I o una E. ¿Sí? Segundo contexto, igual, muy parecido al anterior. Debe haber una consonante cualquiera seguida del oclusivo velar sordo, que en la escritura, como ustedes recordarán, en la latinidad se representaba mediante la grafía C, seguido de yod. ¿Qué es yod? Cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la I o la E. Repito, ¿cuál es el segundo contexto? Cualquier consonante seguida del oclusivo velar sordo, que en la escritura se representa mediante la grafía C, más yod. ¿Qué es yod? Cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, bien sea la I, bien sea la E. Bien. Vamos a ver ejemplos de este primer contexto de producción. Consonante más oclusivo alveolar sordo más yod. ¿Sí? Primer ejemplo. ¿Sí? Primer ejemplo. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. Cualquiera. Ajá, exactamente. Vamos a discutir un poco primero el camino evolutivo que les estoy mostrando allí. Fíjense a lo que evolucionó Martius en el castellano medieval. ¿Lo ven? Esa palabra allí se pronunciaría de la siguiente manera: marzo. Marzo. Esta C con cedilla se pronunciaría en la oralidad como la unión de una T y una S. Marzo. Marzo. Para finalmente llegar a marzo. Vamos a tratar de pronunciarlo todos como al modo medieval. Trata tú, Ana, por favor. Marzo. Perfecto. Ahora Margeli. Más duro, por favor. Ajá, no te escuché muy bien, pero vamos a suponer que lo hiciste bien. Marzo. María Susana, por favor. Como una T y una S, como que si hubiese una T y una S juntas. Marzo. Perfecto. Jade, por favor, haz lo propio. Marzo. Bien. Entonces esa forma de pronunciar es la articulación de este señor, del africado alveolar sordo, que repito, en la escritura se representa mediante la C con cedilla. Marzo. Como una T y una S se va a pronunciar este señor. Marzo. Así. Bien. Y vamos a ver un ejemplo con Martius de este primer contexto de producción. ¿Sí? Por eso es muy importante que los tengan claros a la hora de... Ay, sí, disculpen, es esta, aquí, porque es africado. Recuerden que es africado y ese es el símbolo, mejor dicho, el diacrítico de la africación. Paréntesis. No se me confundan con esto que les voy a decir, pero para aclararle un poco la duda a Ana. Recuerda que
en todas las lenguas, incluido el español, hay segmentos o consonantes africadas o fonemas africados. ¿Qué es un fonema africado? En un fonema africado intervienen dos momentos articulatorios, ¿sí? Un momento oclusivo y un momento fricativo. Por ejemplo, acá, en el africado alveolar sordo, tenemos un momento oclusivo. Fíjate tú que tenemos una consonante oclusiva acá, en este caso la alveolar, la T, seguida de una consonante fricativa, en este caso el fricativo alveolar sordo. Por eso allí se representa muy bien eso de que las consonantes africadas tienen dos momentos oclusivos, dos momentos articulatorios, perdón, uno oclusivo y uno fricativo en este caso. Pero, a pesar de que son dos momentos de articulación, esos dos momentos forman parte de una misma consonante. Entonces, este símbolo, este diacrítico, perdón, esta rayita, es el símbolo de africado. Hay africación, es decir, esos dos momentos de articulación forman parte de una misma consonante. Entonces, esta rayita de aquí, este diacrítico, indica que esos dos momentos de articulación están unidos. Son una misma consonante. Eso es lo que indica esa rayita. Eso es el diacrítico de africado. Es una rayita así medio curva. ¿Sí? No sé si me sigues, Ana. Bien, fin. Entonces vamos a ver el primer contexto de producción. Vamos para allá entonces. Martius, que posteriormente evolucionó a marzo en la Edad Media y luego a marzo. Bueno, marzo para nosotros los americanos, porque si fuéramos españoles del centro norte de España diríamos marzo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros como somos americanos decimos marzo. A ver, Margeli, si analizamos de derecha a izquierda, ¿qué pudiéramos decir allí de esa palabra primero, de Martius? ¿Qué sería lo primero que cambiaría allí? Perfecto. Apócope del fricativo alveolar sordo. ¿Qué más pudiéramos decir, Margeli, si analizamos de derecha a izquierda? Perfecto. Me gusta que la muchacha está estudiando. Muy bien. Excelente. Bien. Ahora sí las ayudo yo. Fíjense ustedes. Vámonos para acá. Arriba. Aquí este cuadrito gris, repito el contexto de producción para que lo tengamos a la vista. Porque en este momento pues, ustedes no lo tienen memorizado, entonces es importante que lo tengan a la vista. O sea, este contexto de producción está en la lámina anterior, ¿sí? Acá. O sea, simplemente lo estoy repitiendo, no es que es algo nuevo u otra cosa. Fíjense ustedes, ¿qué tenemos acá? Contexto de producción, primer contexto de producción para el africado alveolar sordo. Tenemos una consonante seguida del oclusivo alveolar sordo, que en la escritura lo representamos mediante la grafía de la T, más yod. Yod puede ser cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la I o la E. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos de derecha a izquierda. ¿Sí? Sigamos ese orden siempre. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, Ana? Es la cerrada anterior. Es decir, tenemos una yod, es decir, cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. ¿Sí? Yod siempre va a ser cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la I o la E. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la I, la cerrada anterior. ¿Qué más tenemos aquí, Ana?
La tienes aquí arriba. Sorda, ¿verdad? Sí, lo tenemos aquí. ¿Y qué tenemos aquí atrás? Una consonante, que en este caso es el vibrante simple, alveolar sonoro. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos acá el contexto de producción. Una yod, que en este caso es la vocal cerrada anterior, el oclusivo alveolar sordo, ambos precedidos de una consonante, cualquiera. En este caso esa consonante es el vibrante simple alveolar sonoro. ¿Sí? Logran identificar el contexto allí, ¿no? El contexto de producción. Jade, ¿lo ves? ¿O no lo ves? Vamos de nuevo porque Jade no lo vio y es importante que Jade lo vea también. Fíjate, Jade. Ya vimos que aquí hay una apócope, ¿verdad? Eso sí lo sigues, lo entiendes. Ya sabes por qué también esta U evoluciona a O. Porque ninguna palabra patrimonial puede terminar ni en I ni en U. Veamos ahora el primer contexto de ese africado alveolar sordo. Debe haber una consonante, cualquiera de las consonantes, seguida del oclusivo alveolar sordo, es decir, seguida de una T, más yod. ¿Qué es yod, Jade? Cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la I o ya sea la E. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a comenzar de derecha a izquierda. ¿Qué tenemos aquí, Jade? Lo que estoy señalando allí con el puntero. ¿Qué es eso? Activa ahí el micrófono, Jade, para escucharte. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente, cerrada anterior. Es decir, tenemos una de las dos vocales de la serie anterior. Es decir, tenemos yod. ¿Sí? Eso lo entiendes. Repito, yod. Cuando les digo yod, me refiero a cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. Cualquiera de las dos, ya sea la E o ya sea la I. Es decir, cuando aparezca yod, puede ser la E o puede ser la I. En este caso, es la I, como tú muy bien lo indicaste, Jade. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Detrás de la I. ¿No lo ves acá arriba? Mira, oclusivo alveolar sordo. ¿Lo ves? Una T. Tenemos una T. ¿Y qué hay detrás de esa T? Ah, Jade, ¿qué hay detrás de esa T? Así no te sepas el enunciado del fonema. ¿Pero qué es ese fonema? ¿Una vocal o una consonante? Deja activo el micrófono, no hay problema. Exacto, fíjate. Entonces tenemos, vamos de adelante para atrás o de derecha a izquierda. Ayúdame de nuevo. Tenemos una I, ¿verdad? En este caso, esa I es una vocal de la serie anterior, es decir, es una yod. Allí, eso lo entiendes. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esa I? Te vuelvo a preguntar. De esa yod, ¿qué hay detrás? Ajá. ¿Y qué hay detrás de ese oclusivo alveolar sordo? Una consonante. Ah, que es el vibrante simple. ¿Sí? Vibrante simple alveolar sonoro. Ese es el enunciado. Tienen que irlos ya memorizando. Ajá, pero lo que yo quiero que tú veas, Jade, en este momento es, tenemos aquí entonces este contexto de producción, ¿verdad? ¿Sí?
tenemos una vocal de la serie anterior que funge allí como yod, en este caso la cerrada anterior, tenemos el oclusivo alveolar sordo y tenemos también una consonante cualquiera, que en este caso es el vibrante simple alveolar sonoro. ¿Lo ves, verdad? ¿Las demás lo ven? ¿Todas bien? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando nos consigamos con ese contexto de producción? Evolución del grupo, lo mencionamos. Fíjense ustedes, evolución del grupo. ¿Por qué está constituido ese grupo? Por el oclusivo alveolar sordo, que lo tenemos acá, más yod, ¿sí? Más el símbolo de la yod. Este que está aquí entre barras es el símbolo de la yod, así se indica. Podrían también decir acá, no poner el símbolo de la yod, sino poner una i. ¿Sí? Porque aquí lo que tenemos es una i. Pero para ser más genéricos, pueden poner el símbolo de la yod, pero insisto, puede ir una i también. O si aquí hubiese una e, pues pondrían una e también. Por eso les hablo del grupo, evolución del grupo, porque son dos consonantes las que están evolucionando allí. Entonces dirían, evolución del grupo, lo mencionan entre barras, en este caso constituido por el oclusivo alveolar sordo, seguido de la yod, al africado alveolar sordo. Es decir, esta es la consonante que se produce a partir de este grupo. Voy a echar para atrás un momento. Fíjense ustedes, esta es la consonante que estamos estudiando, el africado alveolar sordo. Y se produce a partir de este contexto, ¿verdad? Entonces, este grupo específicamente es el que va a evolucionar a esta consonante, al africado alveolar sordo. Por eso, en la palabra les pido que indiquen allí evolución del grupo, lo mencionan, al africado alveolar sordo. Entonces, al producirse la evolución de ese grupo, al africado alveolar sordo, ello explica que de Martius se haya pasado a Marzo en la Edad Media. No sé si lo ven. No importa. Si no lo ven, pues repetimos las veces que sea necesario repetir. Que a eso vinieron, para eso están conectadas, a aprender. Jade, ¿lo logras ver? Repito. ¿Qué diremos? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras. En este caso, la evolución se da con el oclusivo alveolar sordo más yod. Reitero, pueden emplear el símbolo de la yod como yo lo estoy usando allí, o pueden indicar también específicamente el símbolo de la vocal. En este caso, como es la vocal i, es decir, la vocal cerrada anterior, podrían indicar allí la i también, el símbolo de la i. Pero yo puse el de la yod. Cualquiera de las dos posibilidades es válida. Si hubiese aquí una e, podrían indicar también el símbolo de la e y no necesariamente el de la yod. Pueden alternar allí, ¿sí? Pero yo pongo el de la yod porque es más sencillo. O sea, más sencillo en el sentido de que es la manera en la que podrían ustedes memorizar el grupo. Entonces, indican el grupo, evolución del grupo, lo mencionan entre barras, al africado alveolar sordo. ¿Sí? Es decir, este africado alveolar sordo que es el que suena como la unión de una T y una S. Por eso se pasó de Martius a Marzo. Marzo. Y posteriormente ese marzo, a partir del siglo XVI, evolucionó a marzo. Pero ustedes me van a llegar la explicación hasta acá. ¿Sí? Ya del siglo XVI para allá, ya eso hablaremos después. Antes no. No sé si me captan más o menos la idea. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren? ¿Todo bien? Tarea para ustedes a partir de hoy. No simplemente deben conocer lo que ocurrió con las vocales, cómo evolucionaron, y no simplemente deben conocer los procesos fonológicos comunes a vocales y a consonantes. Ahora tienen que empezar a memorizar estos contextos de producción. Aquí ya tienen el primero. ¿Sí?
Voy a echar para atrás. La consonante africada alveolar sorda tiene dos contextos de producción. Ya vimos el primero, un ejemplo del primero con Martius. Tiene otro. Ya vamos a ver un ejemplo también. Entonces ya saben que son dos contextos de producción para esta consonante. Los deben comenzar a memorizar. ¿Sí? Ya eso es trabajo intelectual por parte de ustedes. Pero los voy a repetir tanto en las prácticas que voy a hacer, que yo creo que ustedes no van a tener necesidad ni siquiera de sentarse a memorizar las cosas. Que al fin y al cabo es lo ideal, que no se les haga tan tortuoso el proceso. O sea, se los van a ir aprendiendo aquí conmigo, de tantos que los nombramos. ¿Sí? Así que no se asusten, vamos a ir poco a poco y ustedes van a tener el tiempo que necesiten para estudiar, para prepararse y para aprender bien, que es lo importante. Que a mí no me importa que ustedes me hagan un... Mi interés no es que ustedes me hagan un examen y yo salir de eso. No, mi interés es que aprendan, que se les quede algo en su mente. ¿Sí? Y que por allá ven después una palabra en latín y puedan, ah, mira, aquí ocurre esto, aquí ocurre aquello. ¿Sí? Entonces vamos a ir poco a poco. Sé que es mucha información, a lo mejor están asustadas, lo puedo entender, pero vamos a ir poco a poco. Y yo voy a repetir las veces que sea necesario repetir. Voy para adelante. Ya vimos lo que ocurrió en Martius. Veamos otro ejemplo de este contexto de producción, de este primer contexto de producción del africado alveolar sordo. ¿Sí? Vamos a verlo. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. ¿Mm? Captiare. Exactamente. ¿Qué les dije yo a ustedes? Le voy a hacer la pregunta a Margeli, porque fue la que me hizo esa pregunta a mí. Margeli, ¿qué ocurre con la M al final de palabra, la S al final de palabra o incluso con la E al final de palabra en el caso de los infinitivos en voz activa? Apócope, exactamente. Siempre, ya disculpen porque denme un momento porque se quedó un teléfono acá represado en la habitación donde estoy y debo devolverlo porque están haciéndole miles de llamadas. Ya, denme un momento, por favor. Ya. Mira, esto está sonando mucho. Disculpen ustedes, que no estoy en casa y acá es la única parte del pueblo donde hay luz y bueno, se imaginarán las carreras y que estoy aquí como acomodadito en un cuarto. Entonces, Captiar. Como muy bien lo indicó Margeli, vuelvo y repito, cuando se consigan una M a final de palabra, una S a final de palabra o una E a final de palabra, allí va a haber un apócope, ¿sí? Entonces, ¿qué dirías tú allí, Margeli? ¿Del qué? Ajá, exactamente. Ah, sí, bueno, porque lo que pasa es que ya allí no sería necesario que dijeras en posición final, Ana, porque no está aplicando la regla de los esquemas que vimos, de que ninguna palabra patrimonial puede terminar en I o en E. Acá ya con que digas apócope, ya se asume que se está perdiendo un segmento al final de la palabra. ¿Sí? Eso va a pasar con todo, específicamente cuando les dé infinitivos. Esa E va a caer. Bien, infinitivos latinos. Eso lo ven todas, lo entienden todas. Jade, ¿lo ves? Bien.
Entonces, fíjense que estamos con el mismo contexto de producción, ¿no? Este es otro ejemplo. Otro ejemplo del primer contexto de producción. Entonces, apócope del semicerrado anterior. Bien, chévere. Ahora, si entro yo, y aquí me va a ayudar mi amiga María Susana. María, ¿qué tenemos acá? Vamos de derecha a izquierda. ¿Qué tenemos acá? No, pero acá, ajá, acá. Vamos a comenzar de derecha a izquierda, poquitico a poco. De derecha a izquierda está bien, ¿verdad? Porque es que yo llegué a estas alturas de mi vida y no sé qué es derecha y qué es izquierda. Entonces a veces me confundo. ¿Sí? Entonces de derecha a izquierda es así, ¿verdad? Hacia atrás, pues. Eso. Ajá. Vale. Bien. Entonces, ¿qué hay aquí? Anterior. Ahí no deben dudar. ¿Saben por qué? Porque si nos vamos al contexto de producción, yod es cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. O sea que si son de la serie anterior, o es I o es E. En este caso es la I. Bien. Ajá. ¿Qué más tenemos? Vamos para atrás. Ajá. Exactamente, la oclusiva alveolar sorda. Y tenemos, estos dos señores están precedidos de una consonante, cualquiera, que en este caso es la oclusiva bilabial sonora, sorda, perdón, que la sonora es la B. Bien, oclusiva bilabial sorda. Entonces, fíjate acá, Jade, ¿qué tenemos? Tenemos este contexto de producción que está acá arriba, el primer contexto de producción de la fricada alveolar sorda. ¿Por qué? Tenemos yod. En este caso, yod es la I, es decir, la cerrada anterior, precedida de una T en la escritura, que esa T remite al oclusivo alveolar sordo. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Precedidos todos de una consonante, que puede ser cualquier consonante. Por ejemplo, en Martius era el vibrante simple, la R. Aquí es la P, el oclusivo bilabial sordo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, ese grupo que está formado por el oclusivo alveolar sordo, seguido de la yod, al africado alveolar sordo, e indicamos el símbolo. Repito, ¿qué diremos aquí? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, constituido ese grupo por el oclusivo alveolar sordo, seguido de yod, al africado alveolar sordo. Bien. Pero ¿qué más pudo haber ocurrido allí? Y ahí sí las voy a ayudar yo. Porque si vemos la forma medieval de la palabra y la forma moderna, este oclusivo bilabial sordo cae. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el proceso por medio del cual una vocal o una consonante cae o se elide en el interior de la palabra? ¿Lo recuerdan? Síncopa, exactamente. Y allí diremos entonces que hay una síncopa del oclusivo bilabial sordo. ¿Por qué síncopa? Yo he pelado aquí todas. Porque esta consonante cae. Y esa consonante que cae o se elide, también se puede decir de esa manera, se pierde en el interior de la palabra. Y como recordarán de la clase pasada, en esos procesos comunes a vocales y consonantes, cuando se pierde una vocal o una consonante en el interior de la palabra, eso se le conoce como síncopa.
¿Lo ven? Ana, ¿todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces eso explica que de captiare se haya pasado en la Edad Media a cazar, se diría así, vamos, quiero que lo pronuncien todas, yo soy maniático. Ana, primero, pronuncia acá, cazar. Perfecto. María Susana, ¿cómo se pronunciaría acá? Exactamente. Jade, ¿cómo se pronunciaría acá? Cazar. Imítalo. Exactamente. ¿Y Margeli? Cazar. Vamos a suponer que lo pronunciaste bien porque no te escuché muy bien. No te escucho, te oigo muy lejos. ¿Mm? Cazar. Ahora sí te oí. Perfecto. Bien. Y posteriormente, ya para efectos del español moderno, esto evolucionó a cazar. ¿Sí? Bueno, si eres un hablante del centro norte de España, no dirás cazar, dirás cazar, pero ya eso es mucho más allá en el tiempo. No nos vamos a adelantar tanto. ¿Sí? Entonces, fíjense que vimos dos ejemplos de este primer contexto de producción del africado alveolar sordo. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Quieren preguntar algo? ¿Repito algo? No, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver un ejemplo del segundo contexto de producción de esa consonante para terminar ya la clase de hoy. ¿Sí? Pero no quiero dejar una consonante a la mitad sin discutir los dos procesos, los dos contextos de producción. Voy a echar para atrás en las láminas para que vean algo. Vimos dos ejemplos de este contexto, ¿verdad? Con Martius y con Captiare. Ahora vamos a ver un ejemplo de este segundo contexto de producción. Fíjense que es lo mismo prácticamente. La diferencia es que en lugar de haber un oclusivo alveolar, va a haber un oclusivo velar. Es decir, en la escritura, en lugar de haber una T, va a haber una C en la escritura. Pero es lo mismo, es idéntico, prácticamente. Vamos a ver un ejemplo de este segundo contexto de producción. Y ya finalizo la clase de hoy. Ojo pelado acá, Jade. Fíjate que es el mismo contexto, este segundo, es muy parecido. La diferencia es que en lugar de haber un oclusivo alveolar, es decir, una T en la escritura, va a haber un oclusivo velar, es decir, una C en la escritura. ¿Lo ves? Es muy sencillo, ya vamos a ver el ejemplo. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor, cualquiera. Vamos, necesito que mis amigas de clásica se luzcan acá, que son las latinistas, las futuras filólogas. Exactamente. Muy bien, repítelo, por favor, que lo pronunciaste muy bien. Ajá, bien. Lancia posteriormente evolucionó a lanza. ¿Sí? Lanza. Y posteriormente a lanza. Quiero que repitan conmigo. Lanza. Ana, te damos los honores. Ajá, María Susana. Lanza. Lanza. Ajá, Jade. Lanza. Como una T y una S. Lanza. Ajá, perfecto. Y a mi amiga Margeli la perdono porque no le estoy escuchando mucho, pero allá en tu casa haz la pronunciación. ¿Sí? Vale. Entonces, si comenzamos acá de derecha a izquierda, y si tomamos en cuenta la forma moderna y la forma medieval de la palabra, quiere decir que acá
únicamente nos conseguimos con ese contexto de producción que mencionamos acá al comienzo de la lámina. Fíjense ustedes. Acá me va a ayudar Jade, por favor. ¿Qué vemos acá, Jade? ¿Qué estoy señalando allí con el puntero? Exactamente, la vocal semicerrada anterior, es decir, nos conseguimos con una, con yod. Exacto, con yod, es decir, con cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. En este caso es la E. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí, Jade? ¿Con qué nos conseguimos acá? Lo que estoy señalando. Exactamente, que en la escritura se representa por medio de la grafía C, para efectos del latín clásico. ¿Sí? Porque por eso mi amiga Ana muy bien indicó allí que se pronuncia lanquea. ¿Bien? Lanquea, perdón. ¿Sí? ¿Y con qué manos conseguimos allí, Jade? No importa que no te sepas el enunciado, pero eso es que eso es una vocal o una consonante. Lo que estoy señalando allí con el puntero. Una consonante. Muy bien. Que en este caso esa consonante es la nasal alveolar sonora. Para que lo sepas. La N, para que lo sepas tú y lo sepan todas. La N, porque creo que no la habíamos mencionado, o ese segmento que representamos mediante la grafía N de la N, para decirlo de forma más ortodoxa, ese segmento es el nasal alveolar sonoro. ¿Sí? Nasal alveolar sonoro. Entonces, mi estimada Jade y mis estimadas estudiantes, tenemos acá el segundo contexto de producción de la consonante africada alveolar sorda. ¿Sí? ¿Sí o no? Ajá. Vamos a decir entonces lo siguiente. Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, grupo que está constituido por el oclusivo velar sordo más yod. En este caso, repito, yo empleé el símbolo de la yod. Ustedes pueden incluir allí entonces en lugar de la yod el símbolo de la vocal semicerrada anterior, es decir, el símbolo de la E. Como se les haga más cómodo, aquí pueden elegir. Entonces, evolución del grupo constituido por el oclusivo velar sordo más yod al africado alveolar sordo. ¿Sí? ¿Lo ves, Jade? ¿Sí? Fino. Esto explica entonces que de este etimo se haya pasado a lanza. ¿Sí? Porque se produjo este señor, este africado alveolar sordo. Lanza. Ya captaron todas que es yod, ¿no? Que la yod puede ser una I o una E. Es decir, cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. Voy a esperar a que copien, que veo algunas copiando. Para echar para atrás y que vean algo ya en la praxis. Bien. Ya vimos que yod puede ser cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ya sea la semicerrada, es decir, la E, o la cerrada, la I. Paréntesis. Cuando me hablen de la evolución de los grupos, no les voy a pedir que en escrito, por escrito, el día del examen,
me mencione los enunciados de cada una de los constituyentes del grupo, de cada una de los fonemas constituyentes del grupo, porque si no, nunca van a terminar el examen. Lo que me van a tener que decir allí es el enunciado de la vocal a la que, perdón, de la consonante que surge, de la consonante que se produce. Por decir, en este caso, el africado alveolar sordo. Pero no es necesario que me mencionen los enunciados de oclusivo, velar, sordo, más la vocal semicerrada anterior, porque si no, nunca van a terminar de escribir. Y de hecho, el día del examen, cuando ya me mencionen, por ejemplo, en la primera palabra que analicen, si ya me mencionaron el enunciado de la E, no tienen que seguirlo mencionando en las siguientes, sino simplemente indican el símbolo de la vocal en cuestión entre barras y ya. O sea, no es que tienen... Con una vez que me mencionen el enunciado de un fonema, yo ya sé que lo saben, que lo conocen. Entonces no es necesario que lo sigan repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pues no, nunca van a terminar, muchachos. Bien. Yo acá en la clase sí las voy a estar fastidiando a cada rato preguntándoles para que jamás ni nunca se les olviden esos enunciados. Pero en el examen no, porque si no, pues no van a terminar. De todas formas, el control de lectura sí va a ser presencial. El examen ya de fonología histórica sí no sé si sea presencial o no. Entonces eso lo vamos a definir después. Bien. Entonces ahora sí voy a echar para atrás a hacerles el comentario que les quería hacer. Ya saben que yo es cualquiera de las dos vocales de la serie anterior, ¿verdad? Entonces vamos para atrás a la definición de yod. Fíjense, yod, efecto que una vocal de la serie anterior, ya sabemos cuáles son, produce en una consonante precedente. Es decir, esta consonante resulta modificada por contacto. Y eso fue lo que pasó con el surgimiento de la consonante africada alveolar sorda. Es decir, eso fue lo que pasó en el surgimiento de esta señora. ¿Por qué? Fíjense. Efecto que una vocal de la serie anterior, en este caso la I, la estoy señalando, produce en una consonante precedente. En este caso, el oclusivo alveolar sordo. Es decir, esta vocal, por contacto, modifica esta consonante. Repito, esta vocal, por contacto, modifica a esta consonante precedente. Ahí interviene la yod. ¿Sí? O como en el siguiente ejemplo, que también lo vimos. ¿Qué ocurre allí? Efecto que una vocal de la serie anterior, en este caso la I, la cerrada, produce en una consonante precedente, en este caso la T. ¿Sí? O siguiente, pobre Ana debe estar muerta de frío. Y yo aquí con un calorón. O siguiente ejemplo. Ay, perdón. Siguiente ejemplo. ¿Qué es yod? Efecto que una vocal de la serie anterior, en este caso la E, la semicerrada anterior, produce en una consonante precedente. En este caso, ¿cuál es esa consonante? La oclusiva velar sorda. ¿Se fijan? No sé si me captas la idea, amiga Jade. ¿Lo ves? ¿O repito algo? ¿Segura? Sin pena, que para eso se conectaron. Bueno, entonces, muchachas, voy a detener el video de la clase para que no quede muy largo.